Sean bienvenidos nuevamente a este podcast, Contracorriente. Hoy tenemos un nuevo episodio y estaremos hablando de algo interesante que es ya realidad de nuestro mundo, que es la clonación. Así que empecemos. La clonación en sí mismo creo que no necesariamente es algo malo. Creo que tal vez a algunas personas les pueda sorprender, pero personalmente no creo que sea necesariamente malo. Es cuando tratamos de tal vez pasar la clonación a otras áreas, como decir el área humana, en donde realmente comenzamos a traspasar ciertas líneas éticas que no son lo mejor. Por ejemplo, en Sudáfrica se clonan plantas desde hace mucho tiempo. Y según ellos, la planta clonada original puede producir hasta 100,000 otras plantas, que es bastante. ¿Y por qué hacen esto? Porque la ventaja es que así pueden crear bosques completos de árboles que son iguales. Entonces, imagínate, vos quieres solamente este tipo de madera o que sea una madera que esté bastante recta, digamos así, que sea buena, que sea sana. Entonces van clonando todo eso y como dicen ellos, hasta 100,000 otras plantas y pues, es perfecto. Sale bien. Ahora, no sé quién diría que eso está mal. No sé por qué éticamente estaría mal. No veo la razón, bíblicamente, por decirlo así, o nosotros como creyentes. Por otro lado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigación de Genoma Humano dice que hay algunos animales que han sido ya clonados a través de los años, por ejemplo, vacas, ovejas, perros, gatos, venados, caballos, mulas, conejos, ratas, monos y un par más. Entonces, no sé, imagina que clonamos solo gallinas, por ejemplo, para poder comer, porque esta gallina, no sé, o sea, es diferente, es más grande, es más sabrosa, o lo que quiera que sea, no lo sé. Entonces, en ese sentido, no necesariamente es algo malo. Ciertamente, cuando nos vamos al asunto de los seres humanos, es ahí cuando creo que se pasan las líneas. Es ahí cuando creo que son las cosas más complicadas. En el año 2001, los científicos norteamericanos produjeron los primeros embriones de seres humanos clonados, pero estos murieron al alcanzar lo que ellos llaman la etapa 6 de la división. Desde entonces, muchos países, obviamente incluidos los Estados Unidos, prohibieron la clonación humana y en muchos aspectos porque no era segura. Y más que todo, como usted, bueno, no era segura como ellos ven, no, los embriones murieron, pero sobre todo porque habría un mundo de preguntas éticas que simplemente no tienen contestación. Es demasiadamente complicado, como vamos a hablar ya en un momento, comenzar a clonar seres humanos por tantas otras cosas, no solamente razones teológicas o bíblicas, por decir así, sino razones filosóficas, razones biológicas, o sea, genéticas, es otro mundo, es otra cosa. Y no tenemos la suficiente garantía de que va a funcionar bien. 2001, ¿no? En el 2001. 2007 creo que la ONU prohibió y bueno, decían que algunos lugares experimentaban hasta cuando la ONU entró y dijo ya se prohíbe la clonación de los seres humanos, experimentos, porque parece que técnicamente se puede lograr, creo que hasta los 14 o 15 días de gestación, ahí deben cortar y deben matarlo o lo que sea, porque más allá de eso ya no se sabe. Pero aún así tendríamos nosotros, como vamos a hablar, un problema ético, porque obviamente sea un día, o sea 15 días, o un mes, o lo que quiera, o sea, es una vida. Como hablábamos del aborto, Exacto, es una vida, claro. Es una vida y no puede tomarse así nomás. Correcto. Ese es el problema con tratar de clonar humanos. Ese es el tema, ¿no? Ahora, hablando bíblicamente, digamos así, ok, ¿qué diría la Biblia en cuanto a esto? Creo que este es uno de esos temas tal vez tan bonitos para mí en el sentido de que a veces nosotros pensamos en la Biblia, ¿no? Y decimos, la Biblia no tiene nada que decir de la clonación o como hablamos antes de todos estos temas, ¿no? Del aborto o lo que quiera, pero en verdad tiene tanto que decir si solamente le entendemos cómo Dios, nos ha dado esos principios. Entonces, yo creo que la Biblia claramente nos dice que no hay ningún problema con la clonación en general, por decirlo así como hablamos. Y, por ejemplo, un versículo clave aquí sería Génesis 1:28. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, obviamente, viéndolo por encima, este versículo parece que no tiene nada que ver con nada, pero la clave está aquí en entender en la palabra sojuzgar, cuando dice ahí, ¿no? Él les da a la humanidad, les da este derecho, esta autoridad de sojuzgar, dice ahí. La palabra hebrea es kabash, que quiere decir someter, controlar, conquistar.
Entonces, la idea aquí con todo esto es que Dios nos da la oportunidad de explorar y explotar Ujú. cualquier cosa en este mundo, porque el mundo fue hecho para nosotros Mm, y nosotros no es que fuimos hechos para este mundo. mm, Entonces, en ese sentido, no tendríamos ningún problema con tratar de explorar y explotar lo que hay en este mundo en las maneras que sean posibles y obviamente para nuestro beneficio, porque nuevamente este mundo fue dado para nuestro beneficio. El problema es, como cuando hablamos con lo de los animales alguna vez, es que pensamos que el mundo es primero y los animales luego y nosotros después, por decirlo así, estamos al último de la rueda del coche, Ujú. cuando en verdad lo que Dios dice es que somos nosotros los que estamos a cargo de todo y no solamente eso, sino que como dice ahí nos da el tema o nos dice que podemos sojuzgarla. Y lo mismo viene con la siguiente palabra, cuando dice sojuzgad y señoread. La palabra señoread es la palabra radá en hebreo, que dice que significa dominar o estar a cargo o reinar sobre algo. Entonces, esto nos da la idea nuevamente de que nosotros estamos a cargo de cualquier cosa. Así que si queremos utilizar algo de la naturaleza para nuestro beneficio, pues, no tendríamos que tener ningún problema. Hablando de Ecuador, por ejemplo, a mucha gente tal vez no le gustaría escuchar, pero, no, pero basado en ese principio no tendríamos ningún problema en explotar o sacar petróleo del Yasuní. Ujú. ujú, ¿Por qué tendríamos que tener ningún problema? Si es para nuestro beneficio. Pero si ponemos primero a la naturaleza o las tortugas o mm, los perros, ciertamente tal vez no, Claro. si lo vemos al revés, pero Dios nos ha dado eso a nosotros. Y claro, Dios nos da con la idea de que podamos administrar bien y por lo tanto, cuando administramos bien, no tenemos absolutamente ningún problema con señorear, con administrar, con lo que quiera que sea. Entonces, eso creo que nos lleva y nos pone en la posición, por ejemplo, o versículos como estos, en decir que la clonación no necesariamente es algo malo, si es que la estamos utilizando o si es que la exploramos o la explotamos para nuestro beneficio. ujú. En ninguna manera. Y creo que eso es lo que hemos hecho de la clonación, ¿no? Y ya creo que ha sucedido. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día que en los Estados Unidos, por ejemplo, se clonan algunas especies de árboles, creo que se llama secuoyas, si no estoy mal, unos árboles gigantes, porque básicamente están en extinción. Mm, Y lo que queremos es conservarlos y esa es la manera en que los científicos han visto que podemos conservarlos. Entonces, Ujú. no sé quién diría que esa es una mala idea, por ejemplo. Claro. ¿Quién diría que está mal? Si lo que queremos, nuevamente basado en lo que Dios nos dice, es ayudar a administrar de alguna manera bien este mundo, ¿no? Y Ujú, eso sería Ujú. parte de esto. Y por otro lado, lo mismo sería con respecto a los animales, diría yo, que podríamos clonarlos, no tendría ningún problema en clonar. Imagínense clonar una buena vaca, por decir así, una rica vaca, Claro. sin ningún problema. Si bien, como creo que la mayoría de gente que ha leído o conoce algo de la clonación, uno de los primeros animales que se clonó fue una oveja, no la oveja Dolly, de Dolly. la típica oveja, que murió. Mm, Bueno, la Ah, sacrificaron, sí, porque estaba, o sufriendo. con sea, Bueno, artritis. supuestamente supuestamente, claro, con estaba enfermedades, degenerándose todo así, eso, ¿no? Y claro. cosas pero lo que no se sabe es que se clonaron 4 otras ovejas junto con Dolly. Y estas vivieron por lo menos unos 9 años más sin ningún problema. Y de hecho, antes de Dolly, hubieron algunas que no fue como que a la primera decidieron Ciertamente. clonar y ya salió bien. Ujú. Hubieron bastantes fallas, por así decirlo, y ahí ya Dolly. Ujú. Ujú. Sí, Mm, sin embargo, cuando se la hace a Dolly y luego vienen estas otras Ujú. ovejas, digamos que estas ovejas eran ovejas, o sea, buenas en carne, en lo que quieran. ¿Por qué entonces no clonarlas y sacar de ahí carne que necesitamos sin ningún problema? Si la carne es buena, me refiero, ¿no? claro. Cosas por el Claro. estilo. Entonces, eso es. De la misma manera, creo que 2 años después, según entiendo, de que fue clonada Dolly, investigadores de Japón, por ejemplo, clonaron 8 terneros. La mitad ciertamente murió, pero la otra mitad vivió normalmente sin ningún problema. Entonces, no veo la razón para decir que la clonación está mal en este sentido, Sí, claro. para poder ayudar incluso a nosotros mismos, como hablamos, ¿no? De conservar ciertos árboles, de conservar ciertas cosas. Mm, El tema es cuando lo botamos a la parte o lo metemos a la parte humana y decimos, bueno, entonces, ¿por qué no conservar A
Mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo. Ese es otro asunto. O traerlo de vuelta. No, pues no sé si traerlo, no sé si hablan ellos de traerlo de vuelta, sino más bien de tener Hacer algo otro. y hacer otro. Claro. Básicamente, es que eso es lo que es un clon, ¿no? Y claro, y los argumentos para eso es las parejas que no tienen hijos, por ejemplo. Ujú. Los que no pueden tener hijos podrían tener una descendencia genéticamente igual, ¿no? A ellos mismos, de alguna manera. Y proporcionaría ciertamente, si es que la clonación llega a hacerse algo que podemos manipular de tal manera que genéticamente podemos tener un buen espécimen, por decir así, sin defectos genéticos, sin ninguna cosa, entonces proporcionaría a los padres la oportunidad de tener hijos que no tengan ningún tipo de enfermedad o defecto genético. Obviamente, esos son los argumentos generalmente cuando se utilizan y se habla de la clonación. Y es ahí, obviamente, donde nosotros se nos hace difícil y no vamos a tener que decir que no, simplemente no. Porque eso abre, como dije al comienzo, un mundo de preguntas éticas y un mundo de cosas que son complicadas, son complicadas de responder, digámoslo así, de una manera correcta o ética. Una de las cosas que estaba pensando, y ustedes tal vez han pensado en esto también, que cuando hablamos, por ejemplo, de la clonación y decimos, vamos a clonar y vamos a tener un hijo o algo por el estilo, ¿no? La idea es que siempre se está pensando en función de los padres, digamos, en este caso, pero nunca se piensa en función del clon. ¿Qué va a suceder con ese clon? Cuando él crezca y vea que es exactamente como aquella persona que murió, por decirlo así. Si es que estamos clonando, digamos, un hijo que murió o algo por el estilo. Los problemas psicológicos, Existenciales, claro. Es que, imagínate. Claro. No sé. La razón de su existencia. Porque algunos comentaban de que sería bueno clonar a otro igual a ti para ayudarte con ciertas enfermedades que, por ejemplo, tienes algún problema en el páncreas, entonces sacaríamos el páncreas de este clon para ponerte a ti porque ya tienes este clon. Pero otra vez, eso es una pregunta ética y moral bastante difícil porque imagínense crear un clon solamente para el beneficio de esta persona, no es como que moral, es utilitario, claro. Porque me ayuda o por... Se le denigra a este clon, claro. Aunque pensemos, o tal vez, no sé si las personas están pensando que el clon no tiene los mismos derechos o valor y todo lo demás, entonces sí se le puede utilizar para la persona de la cual fue clonada. Sí, es difícil, sí. Es difícil. Sí. Imagínate, esto abre la misma pregunta que hablamos si se abre, por ejemplo, temas sea como el aborto, la eutanasia o cualquiera. ¿Dónde están las líneas? Sí. Ese es el problema. ¿Dónde está? Ok, entonces digamos que se aprueba la clonación. Perfecto. Digamos que mi esposa muere y yo la quiero tanto y la amo tanto que yo quiero conservarla de alguna manera, tenerla otra vez de alguna manera, tenerla cerca y entonces la clono. Entonces, cuando yo tenga, no sé, 60 años, ella va a tener 20 años, si se abre un mundo de cosas, o sea, de preguntas que son hasta, que no deberían suceder. Claro. O yo quiero una hija y no tengo una hija, la clono a mi mujer está viva, mi hija tiene 16 años, mi mujer ya está vieja, ahora me gusta más mi hija porque mi hija está joven, o sea, claro. Es un mundo de preguntas que simplemente trae más problemas que soluciones. ¿Para qué clonar otro? Yo habría que preguntarle a su esposa si quisiera clonar a otro usted. O a mi esposa si quiere otro yo. Con uno de nosotros creo que es suficiente, creo que mi esposa diría que quiere clonarnos otra vez. La mía no, ¿para qué más? Otro de los argumentos que se ha utilizado a veces es que el niño nacido, clonado, por decirlo así, digamos que otra vez podemos hacer de alguien que sea genéticamente perfecto, digámoslo así, sin problemas. A veces lo que se ha dicho es que el niño nacido podría ser potencialmente un donador perfecto, porque sus órganos no tienen fallas. Exacto. Algo de lo que estás mencionando. Es lo que estaba mencionando, exactamente. Imagínate, entonces ahí se vuelve... Totalmente utilitario, como decíamos. Utilitario. Pero hecho leña para el clon que nace solamente para el propósito de poder ayudar al otro, ¿no? Entonces,
¿Y yo qué? Ujú. Diría. Exacto, ¿no? Es demasiadamente peligroso. Como Ujú. digo, abre demasiadas puertas para todo He esto. hablado teológicamente, obviamente ese clon sigue todos los procesos, es un ser humano. O ahí también deberíamos preguntarnos también, ¿tiene alma Exacto, Uy, o no tiene ese es alma? el problema. Y teológicamente hablando, ese siempre ha sido la discusión cuando se habla en términos teológicos de un clon, porque la discusión ha sido, ¿cuándo Dios pone el alma en el cuerpo? Ujú. Claro, exacto. Al momento de la concepción Exacto. o antes ya hay almas que solamente llegan. Exacto. Entonces, ¿cuándo Dios Es, pone el alma en es, el cuerpo? Y lo que entendemos es que por medio de este proceso que llamamos acto sexual o como quiera que sea, algo sucede de tal manera, Ujú. y el punto aquí es clave, pareciera ser, ok, ahí sí digo pareciera sí, ser, sí, no sí. puedo, no puedo Sí, sí, asegurar, seguro. pero casi que estoy seguro. Pareciera ser, de hecho creo que algunos dirían que es así, pareciera ser que Dios es el que pone el alma en el cuerpo, Mm. ok, diferente a digamos que Dios ha decidido que cuando dos personas o cuando un niño sea concebido, automáticamente el Ok. alma llegue sin que él intervenga directamente. Es Mm. como decir llueve. Dios ha decidido que las lluvias, perdón, que Claro. las nubes tengan todo ese tipo de Ujú, cosas y ujú. llueva sin que él cada vez esté tocando la nube para que llueva Correcto, directamente. correcto. Entonces Dios ha dejado esto. Entonces pareciera ser, se me hace a mí y yo casi que insistiría y diría que Dios se guarda el derecho de autor en este sentido, de decir, Mm, yo pongo el alma en cada cuerpo. ujú. Si eso es así, si eso es verdad, la cosa con la clonación es que ese ser, eh, en teoría, no va a tener alma, porque Dios no nos ha prometido que cuando nosotros hagamos un clon, Él va a poner el alma ahí, Ok, sí. sino que Él es el que pone el alma directamente. Ujú, Ya, ujú. y ahí viene el tema, pues entonces se abre un mundo de cosas más, porque si es que entonces el clon, la persona que nace, digamos así, el clon, digamos, persona no es porque no tiene alma, si el clon que nace no tiene alma, se lo debería llamar una persona, es Exacto. realmente un ser humano, y si se llega a la conclusión de que no es un ser humano, bueno, entonces volvemos al mismo punto tuyo, es utilitario. Entonces, Exacto. abrámosle nomás, saquemos el corazón Claro, porque yo necesito el utilicémoslo corazón. nomás, claro. Exacto. Entonces Mm. se vuelve... Pero imagínense, o sea, si tuviéramos realmente un clon así, llegáramos a la tecnología que hoy tenemos más adelante en el futuro, si el Señor nos permite seguir viviendo, hacer un clon así bien, bien. O sea, y ver a otro Mateo y aún si es que no tuviera alma o lo que sea, igual abrirle y todo lo demás, implicaría, no sé, sí sería difícil, ¿no? Y conociéndonos como somos, Ujú. eso va a suceder. Sí. Se estima, Ya. yo leí esto, se estima que entre el 5 y el 10% de todos los trasplantes realizados en el mundo utilizan órganos procedentes del mercado negro. Hijo, ¿en serio? Aunque esta es la frase oficial, no tenemos la frase que es extraoficial porque sabemos que Claro. obviamente sucede más. Claro. Si es que ahora, O sea, hospitales tienen sí, órganos, a veces no sabemos, exacto, usan del mercado solo ahí de negro. adentro ellos saben que es del mercado Exacto. negro. Lo cual obviamente significaría en muchos Wow. aspectos que no necesariamente es que, digamos, estas personas están esperando que alguien muera para sacarle el órgano y darle a esta persona, sino que de alguna manera, no de alguna manera, ellos lo matan, lo asesinan, como quiera que venga, sacan el órgano y le dan a esta persona. Mi punto es que si ya ahora Ujú. hacemos eso, imaginen cuando podamos tener un clon de quien disponer y decir, bueno, tenemos 10,000 de esos Darwins, no importa si le sacamos uno el corazón o los pulmones o los riñones, Claro. igual, o sea, Y no sea pasa nada. legal. Y que sea legal. Tener Entonces, granjas. una granja, o sea, ya, una Ujú. granja. Se vuelve, pero, o sea, las preguntas, como digo, las incógnitas y sobre todo Ujú. los dilemas éticos son Sí, demasiadamente sí, es grandes en grande, este claro. sentido, como para poder decir que sí. Claro. Y creo que por lo menos allí todos han tenido, aunque no sean cristianos todos, los médicos o las asociaciones han tenido el suficiente sentido común para decir no, porque realmente se volvería algo de locos, o sea, Ujú. una matanza terrible, granjas de humanos, o sea, ya, sería lo peor.
Creo que una de las cosas también, Claro. yo diría, o más bien uno de los argumentos también es que podríamos entonces duplicar mentes brillantes. Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? Grandes atletas, grandes médicos Ujú. que pueden ayudarnos en las investigaciones. Ese ha sido el argumento. ¿Por qué entonces no poder hacer eso? Ujú. Entonces, aquí tengo una pregunta. Si es que una persona no tiene alma, ¿cómo se lo vería? ¿Sería básicamente un robot? ¿O Podría podría llamarlo cualquier pensar? cosa, pero no No sé si lo persona, ¿no? llamaríamos robot. Yo siempre Pero, asocio eso con más electrónico, Ujú, electricidad, cosas por el estilo. Pero creo que algo sería un clon nada más. No creo que lo llamen un ser humano si es que no tiene nada. Es que ahora sí, hablando ya más directamente y teológicamente, es como decía C.S. Lewis, ¿no? No somos cuerpos con almas, ujú, somos mm, almas que concuerdo, tenemos claro. cuerpos. esa es buena. Entonces, nuestra personalidad, el ser Exacto. mismo, Ujú. Darwin, está en el alma. Y eso no se puede No, reproducir, exacto, no. Claro, ni clonar, ni nada. Claro. Exacto, para nada. Mis memorias, mi historia, claro. mis estudios, todo absolutamente está almacenado. Ahí es lo que me hace a mí. Es por eso que, por ejemplo, si hoy salgo de aquí y exploto una bomba en algún lado y no sé, pues tienen que amputarme las piernas, los brazos y la Ujú. mayoría del cuerpo, sigo siendo Darwin. Claro. Porque mi alma está dentro de mí, sin Sí, importar cuánto la parte física yo haya perdido. Claro. Sigo siendo yo. Y clonar el alma es otro asunto. exacto. Ese es otro asunto. Entonces, puede que mi cuerpo sea físicamente el mismo, Ujú, pero sería imposible, viéndolo desde un punto de vista teológico, si pensamos y si sabemos que Dios es el que da esto, el alma, que exista otro Darwin. Ujú. Es que, y noten esto, volvemos a este punto de, por ejemplo, ok, digamos que tengamos un pelo de Albert Einstein o un ADN Ujú. y podemos Ujú. duplicarlo. no, No tiene mucha lógica y no tiene mucho sentido decir que él va a ser el mismo Albert Einstein que fue. Ujú. Por un lado, como hablamos, porque el alma no es la misma, ujú, teológicamente hablando, no es la misma. Y segundo, porque las vivencias de él no son las mismas. A Albert Einstein lo hizo el tiempo en el que vivió, sí, los amigos que tuvo, las experiencias que tuvo, lo bueno, lo Ajá, malo, ajá. los padres, todo lo hizo a él lo que fue. Y decir que el nuevo clon que vamos a tener es igual al que hubo antes es No. imposible, simplemente no va a suceder. mm, No hay garantía de que un Albert Einstein, una mente brillante, no se vuelva una mente como Hitler Ujú. en un nuevo tiempo como este. Ujú. Entonces, al igual que si el argumento es podemos clonar personas y atletas y quien quiera que sea, o sea, que sean brillantes, realmente el otro lado de la moneda es que simplemente pueden hacerse lo contrario y utilizar más bien toda esa mente, si es que tienen, o todo ese conocimiento, o lo que quiera, esa capacidad, para hacer lo que no deberían hacer. Y Ujú. correctamente, ok, sabemos que hay científicos que son buenos, que quieren hacer buenos, que son bien intencionados, pero claro. sabemos también que hay el otro lado. O sea, si lo Ujú. creamos y si lo clonamos a Einstein, bueno, ¿qué pasa si alguien tiene por ahí el dedo de Hitler Ujú, o alguna cosa, ¿no? Y comenzamos a clonar a Claro. esta gente también. Ujú. claro. Ujú. O sea, si se abre un mundo de cosas que simplemente es más peligroso que cualquier otra cosa. Sí, Entonces, Ujú. otra de las cosas que he escuchado con esto de la clonación o para apoyar es que una persona podría seguir en conexión con su esposo o con su familia que ya ha fallecido, ¿no? Que ha pasado. Entonces, esto más parece una película de terror. O sea, imagínate en realidad que mi cónyuge muera y yo quiero tenerla otra vez. O sea, Es que no hay garantía, como acababa de decir, todo esto del clon, es que no es la misma persona, no son los mismos recuerdos, no es la exacto. misma, no es la persona. No es. Físicamente puede que sea se muy parece. parecida o Exacto. igualita, pero ¿quién también será? Pero con personalidad y carácter Pero no es lo mismo. es que hablando, claro, es que hablando otra vez en cuanto al alma, que según entendemos teológicamente, ahí reside todo lo que es de la persona, El ser. las emociones, la voluntad, el Exacto. pensamiento. O sea, si el clon no puede tener alma, o sea, ¿cómo actuaría también? Es que Claro. prácticamente sería como un robot, no un robot, pero como Ujú. Es rarísimo, o un sea, cuerpo sin vida. exacto, Creo que la bien idea raro. bíblica de esto es cuando Dios crea a Adán. Ujú. Y lo crea, dice. Simplemente del polvo de la tierra lo crea. Pero hasta ahí no tiene vida.
Claro. es que cuando Él sopla aliento de vida, Él se vuelve, dice la Es Biblia, verdad. un ser viviente. Toda la carcasa estaba ahí, digamos así. Exacto. El cuerpo estaba ahí, pero ahí era una masa de carne. Y es el soplo de Dios que le da la vida, ese aliento de vida. Y es lo que entendemos. Ahí viene el alma, el Exacto. espíritu, como querramos llamarle, pero viene esa otra parte, pero que viene de Dios. Ujú, No viene solo con el hecho de Mm. ser un cuerpo. ujú, No está incluido. ujú, Ahora, ujú. si es que estamos equivocados y si es que en verdad, como decimos, Dios ha hecho al igual que la lluvia, no que las nubes produzcan la lluvia, por decirlo así, si es que Dios ha hecho que cada vez que un ser humano entre a este mundo venga con un alma, digamos, si es que esa es la Ujú. cosa, bueno, obviamente sí estaríamos hablando de una persona, Sí. pero de una persona totalmente diferente, un individuo totalmente diferente. Ujú, Es que no ujú. se pueden pasar esas memorias, no se pueden pasar No, esas experiencias, no exacto. se pueden pasar absolutamente nada de esas cosas. Y por lo tanto no garantiza que si yo clono a mi esposa se va a enamorar de mí otra vez. Claro. Imagínate eso. O sea, Claro. Es que es una persona diferente. es que es diferente. Claro. Sí. No es Entonces, igual. imagínate yo diciendo, no, yo te creé para que me ames, yo te creé para que seas mi esposa, eso es esclavitud, o sea, se vuelve, otra Sí. vez, se, Hecho Frankenstein ahí. se vuelve, sí, se vuelve una película de terror, Sí. simplemente se vuelve algo que no vale la pena en Ujú, ninguna manera. ujú. Entonces, si es que eso es posible y se legaliza todo esto, simplemente lo que va a suceder es que como seres humanos nos conocemos. Mm. Vamos a caer en abusos y vamos a caer en Ujú. dilemas éticos que la mayoría del tiempo vamos a estar respondiendo de la manera incorrecta. Ujú. Pues creo que cuando hablamos de la clonación, si es que no es del ser humano, no pasa nada. Sí, Creo que sí. estaríamos de acuerdo. acuerdo en De que acuerdo, si es sí. para beneficio de la humanidad, ciertamente no habría ningún problema. Sí. Pero si es que es para el ser humano, o hablamos de clonación del ser humano, eso sería diferente. Ujú, Eso sería ujú.